Eh, Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, en el año 1991-1992, los ideólogos del capitalismo neoliberal nos habían prometido el fin de la historia, pero evidentemente nos engañaron porque en lugar del fin de la historia volvimos a la prehistoria del capitalismo, a la prehistoria de cuando Inglaterra utilizaba a África como continente esclavo para acumular capital, a la prehistoria de cuando Europa utilizaba el continente latinoamericano para saquear sus reservas, para aniquilar a los pueblos aborígenes y una vez más, como en aquella época, los jesuitas nos vuelven a proponer un pacto de humanidad. Los jesuitas en aquella época, donde reinaba la trata, en todo un continente, África, donde reinaba la servidumbre, en todo un continente, América, en esa época los jesuitas comenzaron a armar las misiones a contramano de la ideología predominante, que era el dinero, que era el saqueo, que era la discriminación, que era la estigmatización de los más pobres. En esas misiones trataron de reconocer a los aborígenes como sus pares, como sus hermanos. En esas misiones repartieron los panes en partes iguales. Y esas misiones fueron tan importantes y fueron tan peligrosas que dos imperios, el imperio portugués de la época y el imperio español de la época, lograron convencer al Vaticano de aquella época que expulsara a los jesuitas, que desmantelara las misiones, porque lo importante era el dinero, porque lo importante era el saqueo, porque lo importante era la acumulación mafiosa de capital. Espero que esta vez no vuelvan a expulsar a los jesuitas. Espero que esta vez los escuchen, porque lo que están advirtiendo es lo mismo que advertían en aquella época. Somos todos iguales. El centro del mundo tiene que ser el hombre, no puede ser el dinero. La trata de personas es un fenómeno que no se lo puede analizar en forma descontextualizada de lo que es la acumulación mafiosa de capital. Francisco nos convoca en este encuentro, leo textual la carta que le mandó a la Academia Pontificia. Francisco nos convoca a que empecemos a hablar sobre trata de personas y esclavitud moderna. También habla de trata de órganos. El narcotráfico que genera adictos, genera esclavos. La palabra adicto significa esclavo, significa siervo por deuda. El narcotráfico y la trata de personas actúan mancomunadamente. Son organizaciones mafiosas que van corrompiendo los poderes del Estado y van adquiriendo dinero fácil y rápido a costa de la dignidad, de la vida y la libertad de las personas. Pero tiene un componente más sutil, que acá se lo ha analizado muy poco, que es el lavado de dinero. ¿Qué es lo que hace que mágicamente, de un día para el otro, algunas personas se conviertan de pobres a multimillonarias? El lavado de dinero es una parte componente indispensable de la trata, y de esto se ha hablado muy poco, lamentablemente. Y si no hablamos de los ladrones de guante blanco, en la Argentina se llaman ladrones de guante blanco no al ladrón que ejecuta directamente el delito, sino al que se beneficia económicamente de ese delito, vamos a estar dando vuelta en círculo y nunca vamos a resolver el problema. El problema fundamental son los que cuentan los billetes de la esclavitud y la sangre de millones de personas. Ese es el problema fundamental. Ese es el problema que tenemos que entender. Porque está en los genes del capitalismo, que también fracasó como el comunismo, que también fracasó, y este nivel de trata, y este nivel de narcotráfico, y este nivel de crisis de relaciones internacionales lo demuestra que necesitamos una revolución moral, demuestra que necesitamos hacer una plataforma de humanidad, como bien expresó el embajador, una plataforma de humanidad, y demuestra que la Iglesia tiene una oportunidad histórica, a través de la cultura del encuentro, de buscar el común denominador, con todas las filosofías, con todas las religiones, para tratar de poner en pie la libertad, la dignidad y la igualdad. Y este es un trabajo en red, este es un trabajo de masas, esto es una revolución cultural.
Pero esto es algo que se tiene que hacer sin ningún tipo de conveniencia previa. No es cuidando a tal o cual multinacional, no es cuidando a tal o cual empresa, no es cuidando el interés de tal o cual Estado. No se olviden que Jesucristo, acá me acaban de entregar la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, ¿recuerdan? Jesús, migrando a Egipto por el riesgo de una matanza, con toda su familia, discriminado, perseguido. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera podido refugiar? Otra hubiera sido la historia. Digo, porque estamos en el Vaticano, ¿no? Durante muchos años compartimos esta lucha. Soy amigo, somos amigos en la Alameda de Jorge, de Francisco. Nos hemos hecho amigos en un momento muy particular de Argentina, en un momento donde lamentablemente crecía y crece exponencialmente delitos de tipo mafioso, que tienen que ver con el lavado de dinero, que tienen que ver con el tráfico de personas, que tienen que ver con el trabajo esclavo. En estas situaciones límites, en este luchar codo a codo, en este denunciar 114 marcas por usar trabajo esclavo, que tienen causa abierta en juzgados federales, la mayoría de ellas filmadas, no solamente denunciadas, filmadas, o sea, por nosotros rescatábamos víctimas y muchas de las víctimas que recuperaban su dignidad después se ofrecían como voluntarios para meterse adentro del infierno de vuelta, para ir a rescatar a sus hermanos y para dejar registro para que todo el mundo vea cómo empresas como Puma, como Zara, como Adidas, reducían a la servidumbre a migrantes en condiciones absolutamente abyectas. Hemos desmantelado, hemos denunciado más de 1,5 millones de prostíbulos. Hemos demostrado que la prostitución por cuenta propia era un cuento, que en realidad la mafia dirigía la calle, que en realidad siempre había algún servicio de regenteo, siempre había alguna explotación sexual por cuenta ajena, que ninguna mujer nace para prostituta y que si en una situación de desesperación, porque no tiene trabajo, porque hay una sociedad desigual, tiene que caer en la prostitución, no va a poder ejercer la prostitución por cuenta propia, porque o en la comisaría o la policía de la zona o el fiolo de la zona o alguno de ellos va a terminar cobrándole un servicio de regenteo, porque si no la van a asesinar en la calle. Esto es lo que ocurre, pero no en las calles argentinas. Esto es lo que ocurre en muchos lugares. Entonces, volviendo al principio, nos prometieron el fin de la historia y llegábamos al paraíso del capitalismo neoliberal. ¿Con qué nos encontramos? Con una situación similar a la de los inicios del capitalismo. Por suerte también nos encontramos con jesuitas que nos marcan el camino y que nos dicen, así no, esta sociedad así no puede marchar. Hay que construir otra sociedad diferente, porque evidentemente una sociedad edificada sobre la sangre, la dignidad, la libertad y en base al lavado de dinero, obviamente no sirve. Hay homilías que Francisco daba en la plaza, en las plazas públicas, contra la trata, a favor de las víctimas, en épocas donde iban 200 personas, 150 personas a verlo nada más, y donde parecía que predicaba en el desierto, donde por ejemplo hay una frase textual de Francisco que dice, cuidado, hoy los esclavistas comen en Puerto Madero. Puerto Madero es el barrio más rico de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Lo que Francisco quería decir es, cuidado, detrás del objeto de los talleres clandestinos, detrás del objeto de los prostíbulos, detrás del objeto del narcotráfico, detrás del objeto de la exclusión, hay gente que cuenta los billetes, hay gente que se ha convertido en rica, que no puede explicar el origen de su capital y que son los principales responsables de este sistema de cosas. Digo para que pongamos las cosas en su justo lugar. Italia nos ha enseñado algún camino. Ustedes recordarán que en Italia, en el año 92, 93, 94, la mafia, la Cosa Nostra, la Camorra, estaban teniendo una presencia, un peso específico muy fuerte. Estaba a punto de apoderarse del Estado. Mataban fiscales, mataban jueces, mataban periodistas, amedrentaban víctimas. En aquel momento de desesperación de la sociedad italiana, donde el resto de Europa consideraba que Italia ya se había caído del continente, un montón de organizaciones que hasta ese momento no se sentaban ni a tomar un café, por las diferencias ideológicas que decían tener, ante la desesperación, ante el espanto del avance de la mafia, empezaron a practicar la cultura del encuentro. Esa cultura del encuentro que reclama Francisco,
¿Qué significa esto? Liberales, conservadores, demócratas cristianos, comunistas, anarquistas, se juntaron con dos curas, el cura Luigi y el cura Antonio, y formaron una red que se llamó Libera. Y esa red empezó a organizarse para combatir a la mafia, que estaba destruyendo sus vidas, que estaba a punto de asaltar el Estado, y esa red promulgó una ley que fue una ley clave para empezar a acorralar a la mafia y hacerla retroceder, que fue la ley Pío Latorre. Pío Latorre era un senador que asesinó a la mafia y que, porque Pío Latorre era una persona que muy inteligentemente decía, si la mafia lo que busca es dinero, si lo único que le importa es el dinero rápido y fácil, entonces no solamente hay que perseguirla penalmente, sino que además sus bienes mal habidos tienen que ser incautados y tienen que ser reutilizados socialmente. Como era muy audaz y como daba en el clavo, la mafia lo asesinó. Libera levantó esta ley y movilizada en la calle logró imponerla. En Italia, desde entonces, se incautaron 12.000 bienes. 12.000 bienes que fueron reutilizados socialmente. Ustedes saben que existe un instituto que administra los bienes decomisados, que ese instituto va asignando esos bienes según las prioridades que fija el Parlamento. Hay hectáreas que han sido confiscadas, miles de millones de euros que han sido confiscados, ¿sí? Fábricas que han sido confiscadas, locales comerciales de primer nivel que han sido confiscados y que han sido reutilizados socialmente. Parte fue para educación, parte fue para la salud, parte fue cedido en comodato a la sociedad civil. Ustedes pueden ir a Sicilia, muy interesante ver hectáreas donde antes había mafia y hoy hay cooperativas que trabajan en la industria vitivinícola y trabajan con fraternidad y trabajan con igualdad. Y cuando ustedes entran a esos campos, tienen un cartel que dice, municipio de Palermo, estos campos fueron confiscados al mafioso tal y fueron cedidos en comodato a las cooperativas tales, tales y tales. En la Argentina, este año, logramos la incautación de 100 máquinas textiles en talleres clandestinos de dos marcas importantes que fueron cedidas, reutilizadas socialmente por un pueblo aborigen que es perseguido actualmente por el gobierno provincial. Me refiero al pueblo de los Com, que está en la provincia de Formosa. Ese pueblo armó una cooperativa con maquinaria que antes eran instrumentos para reducir a la servidumbre, para la esclavitud. Y después de una capacitación, donde muchos voluntarios participaron, ahora han lanzado su primer colección. Yo ayer le entregué al Papa Francisco la primera remera que se llama Orgullo Com, ¿sí? El orgullo de nuestros pueblos aborígenes perseguidos que ahora estaban empezando a recuperar su dignidad y recuperaban su dignidad en base a la justicia de sacarle los bienes a los que antes usaban esas máquinas para esclavizar. No es la primera vez que ocurre. También lo hemos logrado con un polo textil donde funcionan 9 cooperativas. Lamentablemente no es la norma, ni en la Argentina ni en el mundo. Es la excepción. Nadie quiere hablar de dinero, pero lo que mueve a la mafia es el dinero. Lo que mueve a la mafia es colocar al dinero por encima de todas las cuestiones, de la dignidad, de la libertad y de la vida. Nadie quiere hablar del lavado. La Argentina estuvo por ser expulsada del Gafi por no cumplir 21 de las 23 condiciones que habían pactado los 160 países que forman parte de ese organismo para combatir el lavado de dinero. Éramos un festival de lavado de dinero, de sociedades anónimas, de fideicomiso, de paraísos fiscales. Festival de lavado de dinero. Hay un montón de marcas, hay un montón de empresas constructoras que no pueden explicar el origen de su capital, porque hunden sus raíces en el crimen organizado. Pero no es la Argentina el único caso. Tal vez es el caso que se expresó más dramáticamente, porque en la Argentina, cuando explotó en el 2001, económicamente, era un país que estaba controlado por las multinacionales, que llevaron al país con un neoliberalismo ultranza a una situación de colapso. Hubo una devaluación, hubo una sustitución de importaciones, y entonces se empezó a recomponer un capitalismo nacional. El problema es que no había capitalista. Entonces, ¿de dónde salía el capitalismo nacional? Es la misma pregunta que se hacían en Rusia en el año 92-93.
Vamos a volver al capitalismo, perfecto. ¿Y los capitalistas dónde los sacamos? ¿Dónde están los capitalistas que tengan capital? ¿Sí? Lo que atravesó Rusia en la primera década del 90 fue un proceso de acumulación mafiosa de capital, donde vivió todos los delitos juntos de crimen organizado, todos juntos. ¿Sí? Argentina vivió mucho de eso. Por eso en la Argentina tenemos 500.000 de esclavos como mínimo. Y estoy dando una cifra ultra conservadora. Hay 114 marcas denunciadas. 78% de la industria textil es trabajo esclavo, trabajo forzoso. Gran parte de la industria, gran parte de la agricultura que requiere mano de obra intensiva. La horticultura, la fruticultura. Lo hemos filmado. No solamente lo hemos denunciado. Cualquiera lo puede encontrar en internet. Tenemos un canal en YouTube donde tienen cientos de videos donde pueden ver el infierno en vivo y en directo. Donde compañeros de la Alameda arriesgaron su vida y víctimas arriesgaron su vida solo para ir a registrar lo que estaba pasando. ¿Para qué registrarlo? Porque era tan impune la situación judicial que había que mostrarlo, que todo el mundo lo viera. Que todo el mundo lo viera, primero para que no nos mataran. Que todo el mundo lo viera, segundo para que tomaran conciencia. Y que todo el mundo lo viera para generar lo que decía el embajador, ese cambio de cultura que llevó a que en la Argentina se votaran 2 leyes de reforma de trata en pocos años, que tenía que ver con generar el escándalo en el buen sentido del término, ¿sí? De empezar a pensar a dónde estamos yendo como sociedad, sobre qué valores, sobre qué base queremos construir este edificio. Entonces, mucho se ha hablado sobre estadísticas y diagnósticos, que estoy totalmente de acuerdo y por eso no los voy a repetir, en brillantes intervenciones que ha habido acá. Pero tenemos que empezar, de todas las intervenciones, me quedo con esa frase que dijo el embajador, de que tenemos que reconstruir una plataforma de humanidad y que tenemos que tener de alguna manera unos pocos puntos de acuerdo y alrededor de esos pocos puntos de acuerdo empezar a trabajar una cultura del encuentro fuerte para empezar a trabajar este estado de cosas. Y esos puntos de acuerdo tienen que ser muy concretos. La trata hay que verla dentro del contexto de lo que es la mafia. ¿Saben por qué? Porque nosotros hicimos la experiencia en provincias enteras donde logramos leyes para que cerraran todos los prostíbulos. Y cerraron casi todos los prostíbulos. ¿Y saben qué nos pasó? Crecieron los puntos de venta de narcotráfico. ¿Y saben quiénes eran los que traficaban droga? Lo mismo que antes usaban los prostíbulos. ¿Se entiende? O sea, porque son los mismos canales, son los mismos funcionarios corruptos, son los mismos carriles. O sea, no es que la mafia se dedica unos a la trata, otros al narcotráfico, otros al tráfico de armas, no. Van corrompiendo al Estado y van utilizando los delitos según su rentabilidad. Entonces, hay que combatirlos primero integralmente. Segundo, la persecución no puede ser solamente penal, tiene que ser económica. O sea, hay que incautarle los bienes, hay que reutilizarlos socialmente con preeminencia para reparar a las víctimas. Hay que hacer como acaba de hacer Brasil, que hizo una enmienda constitucional para expropiar sin pago los bienes a los esclavistas. La acaba de votar el año pasado. O sea, cuando el Estado brasilero, cuando los inspectores brasileros advierten una situación de esclavitud infraganti, proceden a expropiar automáticamente el bien y a reutilizarlo socialmente. El único lenguaje que entiende la mafia es el lenguaje del dinero. Si nosotros no entendemos esto, nos vamos a engañar y vamos a estar agarrando presos a los últimos eslabones de la cadena mafiosa, pero nunca vamos a agarrar o lograr desbaratar la red y la esencia de la red, que es básicamente la acumulación de dinero a lo que dé lugar. Y no vamos a poder desterrar esa mafiosidad que atraviesa transversalmente el aparato del Estado, que es una mafiosidad, una cultura, la cultura de la coima, la cultura del cohecho, la cultura de la corrupción, la cultura del doble estándar, porque están también los estados, como le decía Juan, están los estados que no admiten puertas para adentro, tener trata y tráfico y hacen cumplir la norma, pero si alguna multinacional de su propio país esclaviza gente, ahí miran para otro lado. Yo lo recuerdo. Yo recuerdo cuando venía a la Alameda, han venido muchas embajadas, vino Joy Seilo inclusive a visitarnos en alguna oportunidad. Muchas veces vino gente de la ONU, de la OEA, etcétera, etcétera. Y recuerdo que en una oportunidad vino el Departamento de Estado y nos venía a evaluar qué pasaba con la trata de personas. Entonces yo dije, ¿quieren saber qué pasa con la trata de personas? Tráiganme 2 del área de migraciones.
y lo llevé a una villa miseria, a una villa de emergencia, y le mostré 3 talleres clandestinos de Walmart, de una empresa de ellos. Esto pasa con la trata de personas. Fíjense, no es un problema solamente de los países subdesarrollados, es un problema global. Entonces no nos podemos hacerlo distraídos. O sea, tenemos que tener la misma vara y la misma medida para juzgar las conductas y para defender la libertad y la dignidad de las personas. Entonces, los fondos para reparar a las víctimas tienen que salir de esa propia incautación de bienes. Hay que empezar a auditar a las ramas de la economía donde más se expresa el trabajo esclavo y las tiene que auditar el Estado. Hay que auditar sus cadenas de valor. Hay que auditar las marcas de ropa. Hay que auditar las empresas de construcción. Hay que auditar la empresa, lo que es el trabajo doméstico. Hay que auditar lo que es el trabajo agrario. Y esto no puede ser una auditoría privada, porque la auditoría privada me va a decir lo que yo quiero que me diga. Yo le pago y me dice que está todo bien. No es así. Tiene que ser una auditoría del Estado. O sea, los estados tienen que certificar y tienen que ser responsables concretamente de certificar que esas marcas venden productos que están libres de trabajo esclavo, que están libres de trabajo forzoso. Tenemos que tener refugios para recuperación y reinserción de víctimas, tanto de trata como de adicciones. En algunos países los hay, en otros ni siquiera existen. Pero donde los hay inclusive y donde se logra recuperar alguna víctima, después no se la puede reinsertar. Tiene que haber un cupo obligatorio para que la víctima de trata o la víctima de adicciones que fue recuperada pueda trabajar en forma estable, ya sea en el ámbito del Estado o en el ámbito privado, con alguna contraprestación, alguna rebaja impositiva, algún tipo de aliciente que incentive concretamente al ámbito privado a que los reincorpore y reinserte en forma privada. Porque ¿saben qué pasa? La víctima de adicciones o la víctima de trata, cuando se recupera, las pocas veces que se puede recuperar, pasa a ser un paria de la sociedad. Nadie le da trabajo. Yo me presento en un trabajo y me dicen, ¿y usted dónde trabajó? No, mire, yo estuve en un proceso de recuperación. ¿Y antes dónde estuvo? En un prostíbulo o en un taller clandestino. Obviamente nadie me va a dar trabajo. Estamos condenando a la víctima a que sea paria y a que se revictimice. Hay programas que son ridículos. Hay programas que establecen darles dinero para que armen un microemprendimiento. A una víctima de trata que arme un microemprendimiento. O sea, estamos diciéndole a la víctima de trata que salga a competir en el salvaje mercado capitalista, ¿se entiende? Sin comercialización, sin estrategia de marketing, sin preparación. A una víctima de trata que le estalló la cabeza porque la violaron 1.000.000 de veces o porque le redujeron su servidumbre, y obviamente eso va a fracasar. Y los organismos de cooperación internacional saben que va a fracasar, pero estamos todos jugando al como si lo recuperáramos, al como si lucháramos, al como si cambiáramos. Y no cambiamos nada. Y no cambiamos nada. A ver, ¿por qué en muchos países las personas que son víctimas de discapacidades con legítimo derecho tienen un cupo de reinserción en el Estado? O un cupo de inserción en el mercado laboral en forma estable. ¿Por qué no lo tienen las víctimas de trata? ¿Por qué no lo tienen las víctimas de adicciones? Y tiene razón Francisco. Detrás de los países que caen en el flagelo de las adicciones, y la Argentina es uno, y cito datos de la ONU, tercer exportador mundial de cocaína, primer consumidor de Latinoamérica, detrás de eso viene el imperio. Pero el imperio no como una cosa consignista. Detrás de eso vienen acuerdos ruinosos que traen más contaminación, más destrucción de recursos naturales, más saqueo. Es como la Miti de Yanaconazgo. La Miti de Yanaconazgo eran las formas de reducir a la servidumbre a los pueblos latinoamericanos mientras se saqueaban sus recursos. Hoy es el narcotráfico, la trata, el trabajo esclavo. Lo mismo pasa en Asia. ¿Quién se hace responsable del derrumbe de Bangladesh? Porque sí, las marcas ahora firman un convenio, pero alguien se hace penalmente responsable. Zara se hace responsable. Zara ya tiene denuncias penales en 14 países. ¿Cuántos países más hace falta para que el gobierno español tome alguna medida contra Zara? O sea, en Argentina fue descubierto el trabajo esclavo este año. El año pasado pagó una multa en Brasil. Este año se derrumbó un edificio en Bangladesh y estaba Zara. Siempre aparece la misma marca. Estamos hablando de una marca que tiene al hombre, al tercer hombre más millonario del planeta. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Entienden dónde estamos parados? Digo, porque estamos en la Academia Pontificia. Y tenemos al Papa Francisco. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para hacer esta revolución moral.
Y yo no le puedo decir exactamente a dónde vamos, le puedo decir exactamente de dónde venimos. Venimos del fracaso de dos sistemas. De un sistema que le ganó al otro y que dijo es el fin de la historia. Y resulta que era puro cuento y lo que nos trajo es más esclavitud, más servidumbre, más desigualdad, más persecución a los migrantes, más narcotráfico. Entonces, esto es lo que tenemos que comprender, ¿sí? Tenemos que comprender concretamente, las misiones jesuíticas iban a contramano de la estructura económica social de la época, y sí, iban a contramano. Iban a contramano, tan a contramano como iba Jesús huyendo para Egipto. ¿Iban a contramano? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero si queremos colocar al hombre en el centro de la escena, ¿sí? Y no el dinero, tenemos que hablar claramente. Tenemos que hablar claramente. Las mafias buscan dinero. Entonces lo que hay que hacer para desmantelar a las mafias es sacarles ese dinero y esa economía ilegal, esa economía que es fruto de la explotación y de la indignidad, tiene que servir para fortalecer la educación, la salud, el trabajo, la vivienda. Es muy sencillo, no es tan difícil. Hay que ir a los bancos. Nadie dijo la palabra bancos. Bancos, ¿sí? Uno solo creo que dijo la palabra paraísos fiscales, ¿sí? Bancos, paraísos fiscales. No se olviden, lo que dijo Francisco, los esclavistas comen en Puerto Madero. Gracias.